Se las voy diciendo y las voy anotando en el chat, ¿vale? Entonces, para todos en la reunión. Primera pregunta. Todo esto es basado en el video que vimos, ¿no? No basado en cualquier otra cosa, basado en el video que vimos. Describa la diferencia entre FARC política y parapolítica. Esa es la primera pregunta. Yo creo que por tiempo vamos a resolver dos preguntas nomás. Segunda pregunta. Según lo explicado en el video, ¿cuáles fueron los tres mapas que cambiaron en el país a través de la guerra? Y no es solo pues nombrarlos, sino explicarlos, ¿listo? ¿Alguna pregunta, chicos, o ya estamos listos para iniciar a responder? Bueno, mientras tanto, mientras ustedes resuelven, voy a completar la lista con los que no estaban en el momento del inicio de la clase. Profe, una pregunta. Dime, Brian. ¿Toca hablarlo o escribirlo? Escríbanlo mejor, aterrícenlo mejor y me envían una foto al final de la clase, ¿listo? Entonces, ¿llegaron las niñas Vaquero? Luisa y Paula. Sí, señor. Listo. Diego. Me pareció ver a Diego. Diego. Sí, señor. Listo. Heidi, Lucía estaba, pero estaba sin internet, ¿cierto? Brian. Señor. Listo. ¿Y Nicolás llegó? Nicolás. Nicolás no llegó. Listo. Bueno, muchachos, si tienen dudas, preguntas, este es el momento de aclararlas para que después no nos confundamos y no entreguemos bien el trabajo. ¿Listo? Si tienen dudas, pregúntenme, yo les respondo. ¿Quieren que mientras ustedes vayan respondiendo volvamos a poner el video o así ya estuvo bien? No, profe, vuélvalo a poner. Listo. Yo lo vuelvo a poner ahí, mientras tanto ustedes lo van escuchando y van resolviendo. Y que no es cierto, porque así es la investigación social, para derrumbar mitos. La denominé derrumbando mitos. Y son varios los mitos que se derrumban sobre la violencia en Colombia. Primer mito derrumbado, el famoso cuento de que en la época pastrana se le entregó el país a las FARC y que las FARC fueron los que casi se toman el poder. El proceso de paz del Caguán, las FARC hicieron operaciones militares en 419 municipios. En el año 2002, cuando termina el Caguán, las FARC hicieron operaciones en 452 municipios. De 419 a 452, más o menos hay 30 municipios. Ese fue el crecimiento. Ahora les voy a dar este otro dato. Según la Fiscalía Nacional, en el año 94, los grupos paramilitares operaban en 109 municipios. En el año 98, en 343.
Y en el año 2002, cuando ya ha terminado el Caguán de las FARC, operaban en 722 municipios. Es decir, de 343 a 722 es doblarse. En ese momento Colombia tenía 1.100 municipios. O sea, los paramilitares operaban en el 66% de los municipios. Entonces, ¿quién se fortaleció? Todo el mundo. Pero si a alguien se le entregó en ese momento el país, fue a los grupos paramilitares, que dejaron una estela de muerte de más de 1.000 masacres en esos mismos años del Caguán. Primer mito derrumbado. Segundo mito que derrumbamos, la famosa diferencia entre parapolítica y farpolítica. Es ahí donde deben prestar atención. Han sido condenados por vínculos con grupos paramilitares, la famosa parapolítica, que era toda la coalición de gobierno durante la época Uribe. Ellos dicen, ¿y qué pasa con la farpolítica? ¿Por qué no hay farpolítica si casi todos los procesos cerraron? Como el de Wilson Borja, el de Glorainer Ramírez, incluso al propio Robledo le abrieron investigación por farpolítica. Bueno, aquí está la diferencia. Son procesos diferentes, no es lo mismo. La parapolítica significaba cooptar funcionarios públicos, mantener el statu quo, influir en el sistema democrático. La farpolítica era lo mismo, pero la consecuencia era diferente. Se trataba de copar el Estado, pero destruyendo. Entonces los paramilitares iniciaron un proceso de hacer elegir políticos en las regiones. En el departamento del Cesar, por ejemplo, tuvieron una cosa que llamaban los distritos electorales. Iba un congresista y le asignaban, bueno, usted va a sacar la votación en esos 4 municipios, usted en esos otros 4, usted en los del sur del Cesar, y Jorge Cuentas le llamó distritos electorales, y allá esos políticos sacaban el 70, 80, 90% de los votos. En cambio, las FARC lo que hacían era destruir el Estado. Ustedes lo van a ver en el libro, la locura de los secuestros políticos, de hacer renunciar candidatos, de amedrentarlos, etc. Hubo un momento en Colombia donde los alcaldes no despachaban en las cabeceras urbanas, les tocaba despachar desde la capital departamental. Cuando ustedes vean este libro y lean los ejemplos, porque una cosa es ver los datos estadísticos, pero ver los ejemplos, habían días en que las FARC secuestraban, asesinaban o hacían renunciar a decenas de candidatos faltando 4 meses, 5 meses para las elecciones. ¿Y por qué se dio esta diferencia entre parapolítica y farpolítica? Al final era destruir el Estado y destruir la democracia, pero la parapolítica vía cooptando políticos y la farpolítica vía destruyendo el aparato. Por eso es que a la FARC no le importaban apoyar con nadie a voto ni nada. Esa diferencia entre estos dos modelos radicaba en estas 4 cosas. El carácter del grupo armado ilegal. El carácter de los paramilitares era proestatal, statu quo. El carácter de las FARC era antiestatal, destruir el Estado. Segundo, pues el capital social. Yo les conté a ustedes en el capítulo de paramilitares. Los paramilitares tenían políticos locales, ganaderos, fuerzas militares y narcotraficantes. Era un capital social impresionante. Las FARC era un capital social grande, pero era sin mucha capacidad de reacción, que eran todos los campesinos cocaleros. No tenían cómo. Los objetivos de ambos grupos. El objetivo de las FARC era destruir el Estado para hacer una revolución y crear algo nuevo. El objetivo de los paras era mantener el statu quo. Pero la diferencia fundamental es tal vez que descubre este libro, es la permanencia en el territorio. Obviamente las FARC, como estaban ahora correteados por el ejército, no tenían cómo establecerse en un territorio e influir en el mapa político. En Cauca siempre ganaban los mismos uribistas, Jesús Ignacio García, o ganaba Irragorri, eran los mismos. En cambio, los paras, como no los perseguían, tenían mucha estabilidad en el territorio. Eso les posibilitaba influir en política. Para que entiendan y no coman cuento, una cosa es parapolítica y otra cosa es farpolítica. Tercer mito derrumbado. Son muchos mitos los que se derrumban, pero les iba a mencionar nomás 3. Tercer mito derrumbado. El tema de que este conflicto armado solo afectó unas zonas rurales y que gran parte de Colombia no fue afectado. Carreta. Lo que esta investigación descubre es que todo el país fue afectado. Y fueron afectadas 3 grandes cosas en este país. El mapa político. No solo con los 61 congresistas por parapolítica, o con las decenas o centenares de candidatos que secuestraron y asesinaron las FARC, sino sobre todo con los 6 millones de desplazados. Cuando a una persona la sacan desplazada no puede volver a votar, no tiene tiempo para escribir su cédula, y el mapa político cambió. Además se cambió el mapa de la propiedad agraria. 6 millones de hectáreas fueron despojadas a pequeños campesinos. Eso cambió todo el mapa de la propiedad.
en zonas como la costa atlántica, los llanos orientales o la zona del Magdalena Medio, que fue la que más sufrió una reconfiguración, o el Urabá. Y lo tercero, el mapa de la productividad rural. En el caso del Chocó, hubo municipios que los desocuparon los paramilitares y hasta los cementerios los sembraron de palma africana. Pueden leerlo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todo esto y muchísimo más, porque son 17 grandes... ¿Listo, chicos? Espero que les haya quedado claro para poder responder. Ahora sí, ahora sí. Regálame un segundo. Entonces, gracias. Ahí observamos el video 2 veces para que les quede mayor claridad de cómo responder. Esto lo van a hacer igual que lo hicimos ayer. Ayer en educación física, por lo que yo estaba en clase en la feria con los chicos de sexto, no pudimos tener clase. Entonces, al igual hoy, me van a enviar mediante su profesora o directamente al WhatsApp las respuestas de las 2 preguntas del taller. ¿Listo? Ahora...